Bueno, ahora sí, para dar inicio con nuestra siguiente ponencia, vamos a leer una pequeña semblanza del doctor Hiram Calvo. El doctor Calvo obtuvo el grado de doctor por el Instituto Politécnico Nacional en 2006. Obtuvo la presea Lázaro Cárdenas, el premio al mejor promedio y premio a la mejor tesis en ese año. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en 2008 a 2010 en Nara, Japón, realizando trabajos de análisis de argumentos de una oración con representación distribuida. Se incorporó al Centro de Investigación en Computación en 2005, donde actualmente es investigador titular y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2021 fundó el Laboratorio de Ciencias Cognitivas Computacionales, el cual dirige, y que consta actualmente de 4 profesores y 30 estudiantes de posgrado. Actualmente funge como presidente de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, co-coordinador del Grupo de Inteligencia Artificial del Comité ANUES-TIC y es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Entre sus campos de interés están las ciencias cognitivas computacionales, la psicolingüística computacional, la salud mental y el estudio de la formación de conceptos en humanos y sociedades. Es autor de más de 200 publicaciones en estas áreas, que incluyen 7 libros. ¿Podemos dar comienzo, doctor, por favor? Muchas gracias. Bien, pues les voy a platicar un poquito acerca de este tema que es la mente incomputable. Y para saber o para discutir esto, bueno, ya el lunes vimos un poquito de estas nociones con el doctor Luis Pineda, entonces pues va a ser un poquito como continuación o seguir analizando este tema muy interesante que él nos planteaba, ¿no? Entonces, esta plática también puede haberse llamado de la vida incomputable a las visiones pluralistas de la computación. Creo que no se ve completo, ¿verdad? Yo aquí lo veo bien. A ver, ahí se ve mejor, ¿no? Bien. Entonces, para ver o para analizar esta parte de la vida incomputable, de la mente incomputable, tenemos que pasar primero por varios conceptos. Primero preguntarnos, ¿será la vida computable o no? Y aquí vamos a presentar una visión específica de Rosen. Después vamos a analizar que existe un continuo vida-mente, según algunas teorías. Y esto, por supuesto, depende mucho de ciertas visiones. Tiene que ver con filosofía de la computación y como ustedes saben, en filosofía no hay una sola verdad o alguna sola cuestión que sea, que se cumpla totalmente, ¿no? Entonces son algunos puntos de vista de lo que se ha planteado sobre esto. Y bueno, pues mucho de esto está a discusión todavía, ¿no? Y finalmente llegamos a la parte de la mente para saber o tener una idea de si es computable o no. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa realmente estar vivo? No, no de cómo funciona la vida, sino su esencia, si existe algo más allá de los algoritmos. Eh, y vamos a ver si esta esencia tiene que ver con la computabilidad o no. Por ejemplo, aquí tenemos este pato. Este es el pato de Vaucanson y es un artefacto que se hizo por allí de finales del 1800. Y lo que hacía este pato era caminar, tenía un motor aquí, algunos mecanismos para poderse mover y simulaba que comía. Por aquí entraba el alimento y pues nada más se procesaba y aparentemente excretaba algo, pero no extraía absolutamente nada de energía de este alimento, no le servía para comer como un pato normal, pero caminaba como un pato y aparentaba comer. Me gusta poner este ejemplo porque pareciera un mecanismo, un autómata que está funcionando realmente como el animal original, pero por dentro es completamente diferente, sobre todo la parte de que no aprovecha el alimento de lo que está ingiriendo. Entonces, hay un nivel de complejidad, otra vez se puso chueco eso. Ahí está, hay un nivel de complejidad que desafía nuestra capacidad de reducirlos a simples mecanismos algorítmicos, ¿no? Esto es porque tiene una interrelación entre sus partes bastante avanzada
y además están continuamente autoorganizándose. Si ustedes quieren leer más allá de ello, esta es una teoría planteada por Kaufman. Posteriormente, Rosen dice, todo puede modelarse computacionalmente, se preguntaba, y dijo, bueno, va a haber cuestiones que tal vez no, porque los seres vivos van a tener propiedades emergentes que no pueden reducirse a algoritmos finitos. Y para esto él empieza a definir, basándose en la tarea de categorías, una especie de mecanismo de lo que representan los seres vivos. La teoría de categorías es, dentro de un marco matemático, lo que estudia las relaciones fundamentales que hay entre sus elementos. Eh, Trata de formalizarlo a través de equivalencias naturales entre ciertos tipos y los otros. Y a través de esto podemos estudiar nosotros los fenómenos complejos, viendo las transformaciones que se pueden hacer entre uno y otro. Por ejemplo, aquí tenemos ilustradas algunos grafos que tienen ciertas diferencias y podemos tratar de ver si se puede transformar uno en el otro, si son equivalentes o no lo son, y esto es lo que se llama teoría de categorías. Dentro de esto se define algo que se llaman los sistemas MR. MR, la M significa metabolismo, porque lo que hace un ser vivo es transformar la energía y materia para mantener el sistema funcional, y reparación, porque si se daña, automáticamente pues todos nosotros nos reparamos, ¿no? La mayoría de los seres vivos cumplen con estas definiciones. Hay muchas formas distintas o muchas definiciones de la definición, perdón, de ver a un ser vivo, pero este sistema propuesto por Rosen nos dice que debe tener por lo menos metabolismo y reparación y algo muy importante, la replicación, que no está dentro de la M y la R porque está externa, ¿no? ¿Qué es lo que se replica? Pues el sistema MR, ¿no? Y una replicación que es externa. Mientras tenga estas tres cosas, entonces es un ser vivo. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿un virus está vivo o no está vivo? Pues como que no cumple cabalmente la definición que tenemos acá, porque no va a tener metabolismo ni reparación, pero sí reproducción. Ustedes saben que lo que hace un virus es cuando se instala sobre una célula, le inyecta su ADN y convence o forza a la célula para que produzca más de los virus. Pero en sí este virus, si se daña, es como una pieza mecánica, ¿no? Si se llega a dañar, pues simplemente se rompe y ya no puede hacer eso. No tiene movilidad per se, sino que está como que flotando en el ambiente, tiene estructuras así como las esporas que andan por el viento para poder instalarse hasta que encuentre una célula y la infecta, ¿no? Por eso los antibióticos generales que matan bacterias no sirven para acabar con los virus porque no están ciertamente vivos, ¿no? Dentro de este tipo de definiciones. Aunque tienen ADN, fíjense. Entonces, en esta definición no habla nada de ADN, simplemente de qué es lo que puede hacer uno de estos sistemas. Y bueno, por supuesto, las cosas inertes no cumplen tampoco con esas dos, y nosotros sí. Entonces, una representación gráfica de este tipo de sistemas, MR, pues es que tenemos que metabolizan y esto hace o produce la reparación, que a su vez produce la replicación, que además implica que va a haber una metabolización, etcétera. Y este es un sistema que no tiene una entrada y una salida específica, pero se le ponen esos puntitos para tener por dónde empezar, pero no necesariamente tienen que empezar por allí, ¿no? Entonces, este es un ciclo que está continuamente en funcionamiento. Este lo extraje de esta revista de Biosystems de Elsevier, donde nos platican un poquito de este tipo de sistemas. La relación de esto con la computación es que cuando nosotros tenemos un sistema que tiene distintas partes y una depende de la otra, que a su vez depende de la otra, y esta hace que la primera que teníamos dependiera de esta última, entonces tenemos un ciclo. Y esta dependencia nos produce algo que se llama impredicatividad. Es decir, tenemos una autorreferencia. Entonces, lo que tenemos por esta definición es que un sistema MR no sería computable. Entonces ya desde aquí empezamos a dar la respuesta, ¿no? Parece que los seres vivos no son computables dada esta serie de definiciones. Y aquí tenemos en esta autorreferencia a un dibujo, o una fotografía más bien muy simpática de Douglas Hofstadter y su esposa, donde están haciéndose referencia mutuamente y además están haciendo el símbolo del infinito, ¿no? Esta foto me gusta mucho porque, aparte de ser romántica, es profundamente matemática y como que están unidos en el infinito, ¿no? Y yo te apunto a ti, tú me apuntas a mí, entonces somos un sistema unido, etcétera. Dice muchas cosas, ¿no? Así es Douglas Hofstadter, muy románticamente matemático o al revés.
Bien, entonces, ¿qué pasa con la impredicatividad? ¿No? Pues tenemos que existen paradojas. Las paradojas son aquellas que en un sistema matemático nosotros no podemos asignarles un valor de verdad. La más sencilla es cuando yo les digo ahorita, a ver, díganme, ¿cierto o falso? Esto que estoy diciendo es una mentira. Si lo decimos, ah, pues es cierto, entonces no es cierto, porque entonces sería verdadero y es una mentira. Ah, no, entonces es falso. Ah, entonces debe ser verdadero. Y así, o sea, cualquier cosa que digamos se reduce al absurdo porque no podemos dar una respuesta correcta. Y aquí lo que tenemos es una autorreferencia directa. A diferencia de los sistemas MR que tienen una referencia de 3, aquí hay una de 2, ¿no? Simplemente yo y mi afirmación sobre mí. Entonces, yo digo algo que no puede ser verdadero ni falso. Entonces, es una paradoja, ¿no? Teníamos un profesor que trabajó aquí, el doctor Figueroa Nazuno, que decía, son las parajodas, ¿no? Pero bueno, así nos decía el chiste él, porque nos complican la vida o tal vez permiten la vida, porque realmente estos sistemas son parte del fenómeno estructural de cómo los organismos mantienen su existencia, nada más y nada menos. Entonces, el sistema MR tiene 3 funciones fundamentales, ya decíamos, metabolismo, transforma energía y materia para sostener las funciones del sistema, reparación para mantener la estructura del sistema y la replicación. Pero están entrelazadas de tal manera que tú no le puedes quitar una. Si un ser vivo no se replica, pues no le podemos llamar ser vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a morir, se va a acabar y hasta ahí llegó. Si no se repara, cualquier falla que tenga y va a cesar de existir. Y metabolismo, pues necesita ingerir alimentos o cosas que le den energía y de alguna manera hay una excreción o una devolución al entorno. Entonces el pato de Vaucanson, aunque comía aparentemente, pues como no metabolizaba, pues no está vivo, ¿no? Aunque aparentara estar vivo. En los sistemas MR, la impredicatividad se da cuando al tener este ciclo de metabolismo que genera, reparación que mantiene, que hace la replicación, causa lo que se llama un bucle causal cerrado. Una cosa genera la otra, más bien implica la otra, etcétera, de tal manera que no es posible determinar si algo va a ocurrir o no computacionalmente, tal como se define tradicionalmente. Computacionalmente, recuerden que decimos que algo es computable porque tenemos una definición matemática que nos dice que la salida de un algoritmo puede calcularse o no en tiempo finito. Esa es la definición de algoritmo, una serie de pasos donde yo empiezo a hacer una receta y sé que voy a terminar en un momento dado y sé si me va a salir o no la receta. Para, para que sea computable tiene que cumplirse esto. Si yo no sé, si empiezo a hacer algo y no sé si me va a salir una receta o no, entonces pues no estoy cocinando adecuadamente o no estoy siguiendo el algoritmo que es la receta y entonces decimos que no es computable. Bien, entonces no son computables este tipo de sistemas y pues bueno, ya también nos lo decía Hofstadter, ¿no? Ay, no se ve, ¿o sí se ve? No se ve allí, pero aquí sí. Bueno, ahí salió un libro que se llama Yo soy un extraño bucle, les voy a platicar, ahí está. Es de este autor, la verdad se los recomiendo mucho este libro, es de donde justamente está la foto de su esposa. A lo mejor ustedes han leído Gödel, Escher y Bach. ¿Alguno de ustedes conoce el libro de Gödel, Escher y Bach? No, bueno, les diría léanlo, pero es complicado, ¿no? Tiene muchos juegos del lenguaje en inglés y luego traducidos al español fue muy, muy difícil. Y el mismo autor escribe este libro después, donde aborda la pregunta de por qué un fragmento de materia es capaz de pensar en sí mismo, ¿no? Nada más esa pregunta. Y ya de ahí elabora desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos, entonces es un libro maravilloso. Lo pongo en este momento porque justamente estamos viendo, ¿no? Que el estar vivo implica un bucle y nosotros somos ese tipo de bucle. Entonces no seríamos computables, lo cual para mí es una excelente noticia, ¿no? Porque de repente decimos, no, ChatGPT platica más chido conmigo que otra cosa, entonces el pensamiento es computable. A ver, no estás computando al ser vivo completo, estás emulando parte del resultado del pensamiento. No estamos emulando ni siquiera el pensamiento en uno de estos grandes modelos de lenguaje, sino estamos emulando la salida que nos da, es decir, el producto del pensamiento. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? ChatGPT no ha vivido, no ha nacido, no se ha enamorado, no se ha peleado. Entonces, no es lo mismo que un ser humano completo, ¿no?
Bien, entonces, para dar una definición, voy a pasar esto un poquito rápido para que no sea muy pesado, acerca de Rosen, de cómo habla de todo esto, de estas definiciones del término simulable. A la hora de decir simulable, tiene que ver con definible por un algoritmo, es decir, computable. Y para definible con un algoritmo hablamos de máquinas de Turing. Entonces, prácticamente todo lo que sea simulable es porque podemos tener una máquina de Turing que lo computa. Si no, no es simulable. Entonces, un sistema es un mecanismo si, solo si, todos sus modelos son simulables. Empezamos con esa definición de life itself. Luego, resulta que si tenemos un mecanismo que es simulable, entonces cada uno de sus elementos me debe dar un producto y por lo tanto debe ser fraccionable, es decir, descomponible. O sea, puedo descomponerlo en distintas partes para realizar este análisis. No puede haber un camino cerrado de causalidad eficiente en un mecanismo, es decir, lo que teníamos de la impredicatividad. La causa eficiente es aquello que produce un efecto o cambio. Se refiere al agente o mecanismo que causa que algo ocurra. Luego, si existe un camino cerrado de causalidad eficiente, entonces no puede ser un mecanismo. Que dada la definición que teníamos hace ratito, pues vimos entonces que no cumple con ello. Si existe un camino cerrado, entonces, para un sistema, entonces tiene un modelo que no es simulable. O sea, es prácticamente lo que acabamos de decir hace rato, pero en los teoremas que nos plantea Rosen. Y luego tenemos otra cosa importante, que es la jerarquía y la causalidad, porque tenemos un ciclo jerárquico, es decir, que tenemos que el metabolismo depende, que está en el nivel químico básico, que depende de la reparación y la replicación que van a estar sobre este nivel, es decir, en niveles organizativos más altos. Entonces, tenemos jerarquía necesariamente y tenemos un ciclo de causalidad eficiente. Eso es, ya puesto en términos un poquito más complicados, lo que evita que un ser vivo pueda ser computable. Bien, entonces, conclusión, no. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero este es con un poquito más de matemáticas. Ok, entonces, en cuanto a los modelos computacionales, necesitamos considerar el todo. No podemos explicar la reparación sin hablar del metabolismo y la replicación, porque dijéramos, vamos a tener una parte nada más que simula esto. Luego, ya, sí es computable. Otra que sí es computable. Otra que sí es computable. Cada pedacito, ok, digamos que sí es computable. Pero cuando hacemos que el sistema completo funcione, ahí es donde perdemos esa computabilidad, porque no podemos manejar bucles cerrados que impliquen esta autorreferencia jerárquica. Vamos a tener deadlocks. En algún momento dado, esta parte de aquí va a necesitar el resultado de aquí, que depende de esta, y como todo depende de cada uno de los demás, pues simplemente vamos a tener una indefinición. Acuérdense que las máquinas de Turing, cuando no dan una respuesta, se quedan cicladas eternamente. Y cuando no podemos, y no podemos predecir este tipo de respuesta. Por eso es que no es computable. En un organismo vivo, sabemos que estas tres funciones están intrincadas, que continuamente tiene que hacer uso de las tres para funcionar. Si el metabolismo falla, entonces no se puede reparar ni replicar. Y viceversa, ¿no? Si no tiene la replicación, entonces va a llegar un momento en que va a terminarse la existencia ya como especie. O si falla la reparación, entonces se empieza a degradar todo lo demás. Entonces esto nos ilustra cómo todo está interconectado, ¿no? Sin embargo, si todo funciona junto, el sistema va a tener una capacidad de resiliencia y autoorganización. Entonces, no es como una debilidad, ¿no? El hecho de que no sea computable, sino al contrario, parece que esto es lo que hace fuerte a los seres vivos. Entonces, la vida, ya para concluir esta primera parte, al ser impredicativa, no puede ser simulada. No puede ser completamente descomponible en pasos finitos y manejables. Ergo, no es computable. Concluimos la primera parte, es la vida computable, pero acuérdense que queremos respondernos, ¿es la mente computable? Entonces necesitamos ahora entender el continuo vida-mente. Y aquí vamos a hacer algunas definiciones atrevidas. Me voy a permitir tomar algunas posiciones específicas y a lo mejor si estuviera aquí Luis Pineda no le agradarían o podría no coincidir con todas ellas. Eh, Principalmente, vamos a hablar de algo que se llama biología enactivista y la fenomenología, ¿no?
Siempre que hablamos de filosofía y aparece esta palabrita, ya sentimos que estamos haciendo filosofía de verdad, ¿no? Si no dice fenomenología, no estamos haciendo filosofía de verdad. No, bueno, ese es chiste, ¿no? Entonces, ¿qué es fenomenología? Pues es un punto de vista donde estudiamos al fenómeno en sí mismo. Y no nos ocupamos en pensar por qué ocurre, si está bien que ocurra, si no está bien que ocurra, sino simplemente ocurre. Entonces, ok, vamos a estudiar el fenómeno en sí. Luego, la parte inactivista quiere decir que el fenómeno ocurre no aislado, sino que ocurre dentro de un entorno dado. Entonces nosotros no existimos solitos sin sociedad, nosotros no seríamos los mismos sin nuestros compañeros de escuela, si no tuviéramos un trabajo específico, si no tuviéramos una familia específica, si no hubiéramos tenido una niñez específica dentro de un entorno, dentro de un país, dentro de una sociedad, que no hubiéramos visto los mismos programas de televisión juntos cuando éramos chiquitos. Bueno, todo eso, ¿no? Es lo que va a dar finalmente un entorno, y la manera en la que pensamos y vemos el mundo va a estar inevitablemente influida por todo este entorno. Al grado de que hay puntos de vista que dicen que nuestra mente no existe nada más en el cerebro, sino que al ser tan fuertemente influidos por este entorno, parte de nuestra mente radicaría incluso dentro de este entorno, ¿no? Aquí es donde pueden haber cuestiones debatibles, ¿no? Porque dicen, bueno, la mente hace ciertas operaciones, el entorno no hace operaciones per se, sino que uno las hace con esto, pero digamos, si parte de la memoria existe gracias a que las cosas existen allá afuera o se evocan, es como un componente, aunque externo a nuestro cerebro, ¿no? Una forma de ver la mente como que está expandida en todas partes, para que dé el resultado de nuestra propia identidad. Vamos a irlo viendo poco a poco. La cognición es una forma de interacción dinámica entre un organismo y su entorno. Si no hay cuerpo, también esto es el famoso embodiment o la corporeización. Si no hay cuerpo, entonces no hay cognición. Es lo que tienen los modelos grandes del lenguaje. No tienen cuerpo. Lo único que saben es lo que dice la gente de cómo es el mundo, ¿no? Y bueno, y afortunadamente los programaron para que pareciera que están conscientes de ello, ¿no? Oye, ¿tú a qué te sabe el helado de chicle? No, pues no lo he probado porque no tengo sensores de eso, pero sé que sabe así, así, porque alguien lo ha descrito, ¿no? En algún lugar. Entonces, como tal, no tienen esas experiencias que solo te pueden dar el cuerpo. Este es lo que se llama también corporeización. Para que exista entonces cognición, necesitas tener un cuerpo. Todas estas series que hay de que hay cambio de cuerpo, así nada más, me quitan un chip, no sé si han visto Altered Carbon, por ejemplo, ¿no? Le quitan el chip de la cabeza, le ponen a otro y ya, nada más al principio camina chueco en lo que se acostumbra a su nuevo cuerpo y ya. O les pasan también la conciencia a un robot, como Chappie, otra película, o varias cosas de estas donde se hace transferencia de la mente entre cuerpos, no serían posibles porque la mente está estructurada según el cuerpo. Ya nos platicaba Denzel también en su taller, y Bruno, también los que nos visitaron de la UNAM en su taller, nos platicaban de cómo a veces hay ciclos incluso donde las palabras están fuertemente relacionadas con los centros motores del cerebro. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que a veces cuando estoy haciendo ejercicio eh, rítmico de cierta manera, me vienen a la mente ideas o recuerdos que cuando estoy simplemente sentado no me vienen, ¿no? O empiezas a pensar en otras cosas. Creo yo que depende, ¿no? De cómo hayas codificado eso, pero sí se activan zonas diferentes del cerebro cuando estamos haciendo ciertos movimientos. Entonces, hay incluso teorías muy atrevidas dentro de esto que se llaman circuitos cerebrales, que nos permiten imaginar que por el movimiento que hace una persona o la manera en la que está haciendo estos movimientos puede saber mucho más de cómo piensa, de cómo ve ciertas cosas, y esto se podría ver de manera conductual, y hay muchas cosas todavía por estudiar, inclusive su intención y cómo transmite. A veces puede ser que por ahí a lo mejor vemos a alguien de entrada y no nos cae bien, no por su cara, no por cómo viste, ni por discriminar, por supuesto, sino que por sus movimientos nos está evocando cierta posible intención o cierta forma en la que ve las cosas que a nosotros nos marca una alerta, ¿no? Todo esto es hipótesis todavía, pero creo que pueden hacerse este tipo de estudios cuando hablamos de todo esto. Bueno, y luego tenemos cómo los sistemas vivos tratan de mantenerse unidos a través de algo que se llama autopoiesis.
Es un término definido por Humberto Maturana y Francisco Varela, dos investigadores latinoamericanos que después se fueron a trabajar a Estados Unidos, y ellos dicen, tanto la vida como la mente son fenómenos relacionales, dependen de la interacción constante entre un organismo y su entorno. La mente no está separada de los procesos vitales, sino que surge de ellos. Entonces vamos a anclarnos en esta parte. Acuérdense que ya dijimos que la vida es incomputable. Luego resulta que la mente emerge necesariamente de la vida. Este es el continuo vida-mente. Y lo que se afirma en este caso es que todo lo que está vivo tiene cierta especie de mente. Y es aquí donde también puede ser que más de uno levante la ceja. No, insisto, no estoy diciendo verdades, pero es una posibilidad o una forma de ver las cosas. Todo lo que está vivo tiene mente. Entonces alguien me puede decir, ¿a poco una planta tiene mente, no? Bueno, de hecho es el ejemplo que puso Luis el lunes, ¿no? Puso un girasol que está reaccionando, ¿no? a la orientación del sol. Dice, bueno, es que hay una reacción química, no existen representaciones mentales como tales. O sea, si vemos la mente como algo que piensa y que toma decisiones, el girasol no está decidiendo seguir al sol, simplemente lo hace. Pero lo que dicen Maturana y Varela es que dentro de esta posición en activista, es decir, relacionada con el entorno, el simple hecho de interactuar con el entorno, dado que tú estás vivo y tienes estas capacidades de replicabilidad y de metabolismo, eso genera un nivel, si quieren, muy primitivo de mente. Se le puede llamar mente. Estamos como que expandiendo el concepto de mente en este sentido. En el enactivismo, como lo sostienen Maturana y Valera, los organismos no solamente reaccionan al entorno, como el girasol, sino que co-crean su mundo al interactuar con él. Y eso a mí me encanta. Porque quiere decir que por el solo hecho de estar el girasol ahí donde está, por el solo hecho de estar reaccionando, si quieren, químicamente a la orientación del sol o cualquier planta creciendo, eso está padrísimo, creciendo, está generando un entorno distinto para otros seres, también como nosotros, que no haríamos exactamente lo mismo si no estuviera esa planta o ese girasol allí, si se dan cuenta. O sea, cada pequeña acción que hacemos, incluso a veces solo con estar cada uno de ustedes aquí, aunque yo estoy bla, 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 están alterando, para bien, el entorno. ¿Sí? Porque no están tal vez tan activamente participando, pero están presentes. Y otro ejemplo todavía que me gusta mucho es que la observación causa ya una modificación también en el entorno. Tenemos dos tipos de cosas. Hay un ejemplo científico donde hay unas plantitas que tienen unos pétalos muy, muy delicados, ¿no? Entonces, cuando les quieren sacar una fotografía, pues les tienen que prender luz, aunque sea muy bajita, y ustedes saben que la luz avienta fotones, y de repente los fotones muy caprichosos se comportan como si tuvieran masa. Entonces hagan de cuenta que le están aventando pequeños gránulos a esta planta, entonces solo por echarle luz la planta empieza a ser así, ¿no? Toda delicadita, pero así es. Y esto se filmó. Y pues cuando no hay luz o cuando se le ponen otro tipo de cuestiones para verificar si se está moviendo, pues la planta no se mueve. Entonces, solo por verla ya la estoy modificando. Otro ejemplo basado en la mecánica cuántica. Ustedes saben que existe el principio de que no sabemos exactamente dónde va a estar un electrón hasta que nosotros lo observamos. De nuevo, la observación causa una manifestación específica de un estado, solo por ver. Entonces, ¿por qué no pensar que igual con cada una de las acciones que hacemos cada uno de nosotros, solo con estar en cierto momento dado como la planta, ya estamos modificando el entorno y al modificar el entorno hacemos que se cree algo diferente? Y a la hora de que se crea algo diferente, entonces podemos hablar de un concepto de mente, porque la mente sí crea. Entonces, estamos, insisto, jugando con la elasticidad de este término, ¿no? De la mente. Finalmente, lo que nos dicen autores como Kirchhoff y Froese, Tom Froese, también de la UNAM, bueno, él vino y hizo una estancia aquí, dice, vínculo entre la vida y la mente desde la perspectiva del principio de energía libre. Este principio sostiene que los organismos deben minimizar su energía libre para mantener su estabilidad biológica y cognitiva. Y una forma de hacerlo es a través de esto que surge como mente, que tendría la autopoiesis, es decir, el mantenerse integrados
el reaccionar al entorno de una mejor manera que no hacen los objetos inertes. Entonces, a través de la autopoiesis y la adaptabilidad, estamos adoptando una visión no cognitivista restringida, estamos adoptando una visión enactivista para construir todos estos conceptos. ¿Qué es no cognitivista restringida? Por aquí tenía una tablita, aquí está. Tenemos dos tipos de visiones, ¿no? El cognitivismo es cuando nosotros restringimos la mente a sistemas con contenido semántico y representaciones internas, que es una de las dudas también que planteaba Luis Pineda el lunes. Necesitamos, para poder pensar que haya representaciones internas, existen necesariamente, y tiene un poco que ver también este dilema con la parte del simbolismo versus el conexionismo, ¿no? En el simbolismo yo quiero ver el símbolo, quiero saber qué estoy manipulando, quiero saber cuál es la idea y quiero tener una estructura muy clara para poderla manipular. Pero hay otra visión que dice que no, que simplemente operamos con conceptos difusos, podríamos decir, que a través de esta interacción producen algo que puede ser entendible, como los modelos grandes del lenguaje, ¿no? No tienen conceptos, no tienen representación, pero producen algo que aparentemente es entendible por el humano. Entonces, la otra visión, en el otro extremo, amplía la mente a cualquier sistema que minimice energía libre, incluso objetos no vivos como relojes de péndulo. Entonces, como tenemos un péndulo que se está moviendo así, decimos, bueno, está minimizando la energía libre, entonces tendría mente, ¿no? Digamos que ese es el otro extremo. Y nuestra postura está en medio, ¿no? Está aquí. Ni totalmente orientado a que sí tiene que haber representaciones, ni totalmente orientado hasta que las cosas inertes que hacen nada más esto van a ser consideradas como que tienen mente. Entonces, la parte del medio que nos dice, bueno, primero, para que haya mente tiene que estar vivo. Y luego tiene que aplicar este principio de minimización de energía para sobrevivir. Y tiene sentido, ¿no? Si tú quieres que un ser vivo se mantenga vivo la mayor parte del tiempo, entonces necesitas que aproveche o que maneje de la mejor manera posible su energía. Bien, esto se relaciona con la vida artificial porque necesitaríamos tener una inteligencia artificial verdadera que primero comprendiera estos principios organizativos fundamentales de la vida. Es algo que todavía no se ha explorado mucho. Y esto desafía enfoques reduccionistas que tratan la inteligencia como un conjunto de reglas nada más o algoritmos desconectados de las dinámicas vitales. Entonces, si nos preguntan, bueno, ¿hacia dónde va o qué nos hace falta? Pues es justamente eso, es ver más hacia la vida, ver más hacia la parte humana, porque estamos creando ahorita un montón de algoritmos que solucionan cosas, tenemos agentes y ahora queremos que los agentes se vuelvan autónomos, que tomen decisiones y que los podamos liberar allí nada más a que resuelvan problemas. Y no quiero ver qué tipo de decisiones toman cuando les permiten las grandes compañías operar con sus propios recursos. Entonces, eso es una alerta roja, ¿no? Y sí hay CIOs que piensan así. Hace poco un CIO, que son los encargados de tecnología informática en una empresa importante y grande, no puedo decir cuál, dijo, yo quiero tener un agente que me sustituya en todo lo que hago y no lo tenga que estar supervisando porque entonces, ¿para qué quiero el agente? Y híjole, y entonces, ¿y tú a qué te vas a dedicar? ¿No? O sea, como que quieren como maquinita nada más de hacer dinero, tengo dinero y que te dedicas a viajar, no sé, o sea, suena bien por una parte, pero también por otra, ¿y a qué vas a dedicar a tu vida, no? También el trabajo, el estudio te da propósito. Y bueno, ya finalmente para ir cerrando, la tercera parte de esta plática, ya que vimos que hay un continuo vida-mente según estas teorías, vimos que la vida es incomputable, entonces, como hay un continuo, la mente también es incomputable, ya resolvimos las dos primeras preguntas, o bueno, planteamos una manera de resolverlas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues otras definiciones de computabilidad, ¿no? Más allá de las máquinas de Turing, ¿y qué puede hacerse? También ya nos lo dijo Pineda el lunes. Cómputo cuántico, cómputo neural, neuromórfico, por ejemplo, puede tener respuestas diferentes, cómputo analógico, autómatas celulares, y todo este tipo de cosas nos permiten hacer tipos diferentes de cómputo. Esto está en la misma referencia que puso Pineda, que se llama The Mode of Computing, el lunes.
y a través de estos tipos distintos de computación que van más allá de lo algorítmico, podríamos, sí, llegar a simular la vida. Esto dentro de la jerarquía de Newell, me voy a ir para acá para ponerlo, donde se consideran distintos tipos que tienen que ver con el conocimiento de los algoritmos, lo simbólico, la lógica. El modo de computación debería ser incluido dentro de esta jerarquía para poder ampliar el tipo de cosas que se pueden resolver con nuevas modalidades o nuevos modos de cómputo. Entonces, también eso es algo que debemos estudiar bien, incluso si a veces decimos, bueno, es que como estamos haciendo cómputo cuántico, ya, per se. No, porque nosotros estamos simulando los procesos cuánticos en máquinas tradicionales, entonces son equivalentes a máquinas de Turing. Lo que necesitamos son máquinas cuánticas de verdad, que tengan realmente entrelazamiento, que tengan todas las propiedades que van a tener los qubits, porque entonces ahí sí es donde emergen cosas indeterministas para para resolver nuevos procesos, ¿no? Que no quiere decir algoritmos. Entonces, nos falta ir hacia allá todavía, o bueno, es parte del futuro de lo que podemos nosotros lograr. Y por supuesto, lo que hablaba Luis Pineda en su plática de lunes, la computación natural, de él cómo lo ve. Ya no voy a entrar en detalle porque ya nos platicó todo esto, entonces no tiene caso repetirlo, pero terminar de embonar lo que él nos comentaba, con que la computación natural tiene que ver con una memoria asociativa, tiene que ver con la indeterminación y entropía, que es lo que decíamos, cómputo que no está determinado. Y además esto es bien padre, porque si entramos en cuestiones de libre albedrío, resulta que si existe indeterminación, entonces sí habría libre albedrío. Si ejecutáramos como máquinas de Turing, entonces todo es causal porque sería determinado, aunque sea con millones de años, aunque sea un sistema caótico. Pero si es indeterminado, hay total libre albedrío, ¿no? Entonces eso incluso filosóficamente para andar por la vida es tranquilizador. Y la entropía, ¿no? De qué tan desordenado está esto. Nuestro cerebro maneja muy bien la ambigüedad, maneja cosas como no le puedo decir cuánto le agradezco, y no estamos diciendo, pero lo estamos diciendo, o podemos decir las ruedas de ese camión eran inconmensurablemente grandes. Estoy diciendo que no las puedo medir, pero sí estoy dando una idea de que eran muy grandes, ¿no? Se fijan, es manejo de ambigüedad muy interesante. Y finalmente una alta paralización y una alta distribución, que creo que con los LLMs vamos un poquito en este sentido. Menos en este y menos en el otro, pero por eso pareciera que están haciendo ya, que están resolviendo problemas que se parecen más a lo que nosotros hacemos como pensar. Bien, entonces, por tiempo yo creo que vamos yéndose al final, nada más le preguntamos a la máquina, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Te sientes muy Turing Machine? Y dice, pues sí, pero no al 100. Aunque mi base conceptual está construida sobre algoritmos y modelos de aprendizaje automático muy clásicos. En cierto sentido, estoy diseñado para interactuar de manera más natural y flexible. Por ejemplo, no sigo reglas estrictamente secuenciales como una máquina de Turing clásica. Sus modelos son probabilísticos, esto da cierta indeterminación. Funciona como un sistema distribuido, también eso es importante, donde el conocimiento está integrado en un espacio de representación en lugar de una base de datos con direcciones fijas. Su representación es difusa, está hecha en muchos nodos. Entonces, dicho eso, no alcanzo el nivel de computación natural que describe Pineda, porque no tengo capacidad de interpretar en un sentido humano ni de generar intencionalidad real, ¿no? Entonces, me gusta cuando contesta como si fuera muy consciente de lo que es y de lo que no y sus limitaciones, pero creo que tiene sentido, ¿no? Lo que nos dice. Entonces, finalmente, dice, si fuera más interactivo y capaz de manejar intenciones, interactivo es esta parte de corporeización, interactivo con la vida, con el mundo, y manejar intenciones, quizás estaría un poco más allá de una TM, pero siempre me quedaré corto en aspectos como interpretar o vivir los datos como lo hace un organismo. Me gusta que esté consciente, ¿no? Y esto no va a cambiar hasta que no cambiemos de paradigma. Entonces, uno, la vida no es computable, ya dijimos por qué. Y dos, hay un continuo vida-mente que nos permite decir que la mente tampoco es computable. Y finalmente, tres, creo que no lo puse, bueno, dice tres, necesitamos nuevos modos de computación para poder entender la vida y la mente, porque los que tenemos ahora todavía se están quedando cortos. Y pues ese es el
mensaje principal de esta plática. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda o pregunta? Aquí. Primero allá y luego acá. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo quería como plantear otra pregunta, o sea, para recapitular, nosotros concluimos que la vida no es computable dado el ciclo que se produce por el metabolismo, reproducción y reparación, ¿no? Pero yo quiero plantear la pregunta si estos estados a los que nosotros decimos regresar, tal vez no sean el mismo, tal vez, o sea, lo que yo quiero plantear es que tal vez mi metabolismo de hoy no sea el mismo de mi metabolismo de mañana, ¿no? O mi reproducción no es la misma que mi reproducción de mañana, ¿no? Entonces, tal vez bajo esta asunción de que tal vez yo no regreso a estado, sino que yo paso por de metabolismo uno, reproducción uno, reparación uno. Tal vez bajo esta opción cree que la vida sí sea computable. No. Así, short answer, no. Digo, la pregunta es buena porque habla de algo que no dijimos, ¿no? De la parte del tiempo. Entonces tú estás hablando, ok, yo puedo calcular en T más 1, basándome en el T actual, cuál va a ser el siguiente estado de cada una de estas partes. El problema es que para calcular el T más 1 siguiente, no solamente me tengo que basar en el T actual, sino tengo que basarme en el estado de los otros componentes. Y entonces, así como tenemos, acuérdate que hay sistemas MR y B, ¿no? Entonces, supongo que queremos calcular el M en T más 1. Va a necesitar no solo el M del T actual, sino también el R actual, el B actual, para calcular el siguiente, pero resulta que dentro del siguiente también vamos a necesitar calcular lo que teníamos en el anterior para el siguiente. Entonces, finalmente el problema es que están entrelazados estos tres y el tiempo no nos resuelve porque además son sistemas asíncronos. Aquí, suponiendo que existe un T más 1 y un T actual, pero ni siquiera ocurre así, porque no es de que primero calculo este y luego este. Si fuera así, sí, sí sería computable, pero en la vida no ocurre de esa manera porque los tres están interactuando de manera asíncrona, de manera concurrente, y eso es lo que causa este problema. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, doctor. Mencionó casi al final que queremos estudiar todo esto para entender. ¿De verdad esa es la cuestión? ¿O queremos más bien, no sé, creernos dioses y crear una inteligencia que no es de carne y hueso, ¿no? Porque yo pienso que es posible y que inclusive tenemos ya ciertos elementos, ¿no? Ciertas visiones de cómputo que no es a base de una máquina de Turing, ¿sí? Y que posiblemente se puedan desarrollar en un futuro para pensar como lo hace nuestra mente. Inclusive nosotros mismos somos un ejemplo de ese tipo de máquinas. Todavía no sabemos cómo replicarlo de una manera que no sea con bebés, pero pienso que se puede hacer. Entonces, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿De verdad lo estamos haciendo para entender? ¿Qué opina usted? Muy buena pregunta, ¿no? Porque habla del propósito, ¿no? ¿Y para qué todo esto? Que también filosóficamente pues, nos puede llevar tan lejos como nosotros queramos, ¿no? Por un lado, yo creo que sí, cuando vemos algún mecanismo complejo, pues lo primero que nos lleva a veces es, quiero entenderlo, ¿no? Cualquier mecanismo complejo en la naturaleza. El universo, el sistema astronómico, y todo eso, pues dentro de este avance del entendimiento nos permite poder aprovechar o poder conocer mejor ciertas cuestiones, ¿no? Predecir incluso cosas cuando va a haber, no sé, una ola solar y que eso va a causar ciertas distorsiones en el campo electromagnético, cosas de ese tipo donde el entendimiento nos prepara para poder hacer ciertas cosas mejor. Por otro lado, el saber, bueno, qué clase de máquina somos,
pues creo que cuando venimos a la existencia es una pregunta natural que viene propio de un sistema complejo. No dudo que en algún momento estas cosas que estamos haciendo se lleguen a preguntar o a hacer ese tipo de preguntas. O sea, no hay, creo yo que es inevitable hacer la pregunta, incluso sin un para qué. Ahora, por otro lado, el que creemos algo que sea similar en los mecanismos de pensamiento que nosotros tenemos y que, no sé, que hasta le pongamos corporalización, etcétera, pues nos meten en una gran bronca, finalmente. Por allí existen posiciones como Yuval Harari, que dice es que la inteligencia artificial es casi como si fuera otra especie. Y entonces, una vez que la creemos, no va a ser tan amistosa simplemente como, pues tú me creaste, pues te súper respeto y nunca voy a transgredir, ¿no? No, puede ser que incluso como defensa, como nosotros, ¿qué hacemos cuando llega una marabunta de hormigas y nos quiere invadir la casa o de ratas? Las eliminamos, tristemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo vivir como humano si estoy conviviendo con cucarachas. Las eliminamos, ¿no? ¿Y qué tal que en algún momento llegamos a ser esa especie que le impide el reproducirse, tal vez no puedo decir vivir, pero a la inteligencia artificial existir en el mundo y sopa, ¿no? Decide eliminar. O sea, sí puede llegar hasta allá. Creo que depende mucho de que no permitamos que tomen decisiones libres. Por eso decía lo de los agentes, ¿no? Ahorita que está todo el agentic AI, a mí sí me dan ganas de decirles a todos estos CIOs, CTOs y todo lo que empieza con sí, no dejen su empresa en manos de estas cosas, aunque les garanticen, porque llegan otros vendedores a decirles, no, yo te garantizo que con mis políticas de gobernanza, tú como lo tienes todo bien planeado y bien especificado, no va a pasar nada malo. Vean un video que se los voy a pasar, no sé cómo, pero escríbanme para que se los pase, donde es un niñito que está tratando de hacer un sándwich, ¿no? Bueno, le da instrucciones a su papá para hacer el sándwich. Entonces el niño escribe el algoritmo. Primero, unta la mantequilla en la parte superior del pan. Entonces agarra el papá y dice, agarra el pan, lo pone así y se la dice, no, la parte de arriba. La parte de arriba, ¿no? O sea, ¿cómo define ese tipo de cosas? Y así continúa con muchos más malentendidos. Lo interesante de esto es que a veces creemos que damos todas las instrucciones de cómo hacer algo bien y siempre hay un flujo alterno. Y si no, pregúntenle a los abogados. Entonces, bueno, la clave está en no dejar en manos de la inteligencia artificial nuestras decisiones que nos corresponden como humanos. Y lo demás ya es curiosidad científica que creo que es muy válida y que pues incluso nos permitirá reflexionar mejor de qué cosas somos, ¿no? No nos va a decir qué venimos a hacer a este mundo, pero al menos entendernos un poco mejor, ¿no? Es lo que diría. Gracias. ¿Y más preguntas? Siempre primero. Gracias. Una pregunta. Si usted tuviera que escoger entre qué es lo que ayudaría más a que se cree una inteligencia artificial natural, entre modelar perfectamente el cerebro humano, así exactamente, o modelar el exterior de este mundo en que vivimos, si tuviera que escoger entre uno de esos dos, ¿cuál cree que mejoraría más este aspecto? Qué bonita pregunta. Porque nos hemos enfocado mucho en modelar la mente y no el entorno, ¿no? Como tal. Quizás porque parece que no haría tanta falta modelar el entorno o darle una mejor entrada porque es más explorable, ¿no? O sea, yo no puedo explorar qué hay dentro de la mente, salvo aproximarlo con fMRI o con ondas electroencefalográficas. Por esto ya conozco tus ondas electroencefalográficas. Ya las conozco. Parcialmente. No podemos saber qué está pasando en la mente, pero en el entorno sí. Entonces, parece más fácil tener algún mecanismo que ande suelto por allí y dejar que sus propios mecanismos de pensamiento emerjan. Yo me voy más hacia lo que se llama emergencia, es decir, que arme sus propias estructuras. No creo que lo ideal fuera copiar exactamente el tipo de estructuras que nosotros tenemos. Por un ejemplo muy simple, ¿no? Las aves vuelan, los aviones también vuelan y vuelan bien, pero no baten las alas. Entonces, para lograr un resultado no necesariamente tenemos que implementarlo exactamente como lo hizo la naturaleza. Podemos pensar en
otras formas de pensar que serían de una máquina, pero que emergerían estando en el entorno. Entonces me inclinaría más por algo como lo primero. Gracias. Hola. Mi pregunta va en cuestión sobre lo que usted comentó de la indefinición. ¿No sería una respuesta viable la metafísica para poder responder estas cuestiones que son a veces incomprensibles? Me refiero más que todo al hecho de retomar un poco a Aristóteles y a Hegel en las cuestiones de que la realidad o nosotros como seres humanos nos hemos desarrollado a través de la historia por ideales o por conceptos muy abstractos y que justamente para poder resolver estas indeterminaciones de la inteligencia artificial podríamos verlas desde la metafísica, ya que incluso hay un autor que habla que la realidad se basa en los sueños, pero los sueños no necesariamente se tienen que basar en la realidad. Gracias. Gracias. Híjole, metiste un montón de cosas a la pregunta y se nos acaba el tiempo un poquito. Creo que nomás faltaría al rato una pregunta por allá, pero déjame tratar de condensar lo más posible, ¿no? Primero, los sueños creo que no corresponden al terreno de la metafísica porque mm, son relatables. Tal vez no por completo, pero cuando alguien duerme y después se despierta y habla de lo que soñó, a través de la realización del lenguaje, de qué es lo que soñó, se puede ver mucho de cómo está su inconsciente. Esto ya lo dice Freud, que los sueños son una de las vías del acceso regio al inconsciente, es decir, al más puro, ¿no? Y allí, en esa formación de conceptos, más bien en esa realización lingüística de los sueños, hay conceptos que se esconden que inclusive a veces no tenemos de manera consciente. Es el principio del psicoanálisis, ¿no? Pero sí puede llevarse esto de una manera científica también. Por allí va a haber otros, Luis, perdón, que dicen que el psicoanálisis no es una ciencia, pero sí se pueden hacer experimentos o pruebas donde tú, por ejemplo, induces a alguien que está, que está en el día, le pones durante muy poco tiempo imágenes de naturaleza, ¿no? O sea, le pones una película, no le dices, le pones ciertos paisajes durante un tiempo tan corto que no es consciente. Sueña y al día siguiente dices, ¿qué soñaste? Y te empieza a describir cosas que le proyectaste. Entonces, este es uno de los primeros trabajos desde 1934, creo, de publicidad subliminal, donde te ponen cosas que hacen que de pronto tú hagas cosas que crees que son tuyas, pero que en realidad fueron sembradas o fueron manipuladas por otros, ¿no? En esto se basa. Bueno, entonces, todo esto puede abordarse desde una perspectiva científica, del analista, qué le está pasando al paciente, cómo lo modelas, cómo fue su pasado, etcétera. Entonces, se espera que se comporte de esta manera y resulta que sí se cumple. El problema es que es una experimentación tan local y tan individual que, como no suena tan masivamente como en muchos casos de psicología, pues no parece tanto como el abordamiento científico tradicional, pero sí lo es. Luego, por otro lado, la metafísica se aleja de esto porque la metafísica simplemente asume que hay cosas más allá que no son explicables. Entonces, pues ahí puede haber lo que tú quieras. Puede haber un dios, puede haber alienígenas, puede haber pues cualquier cosa que se te ocurra simplemente porque no está definido. Es como la afirmación de que la única máquina más poderosa que la máquina de Turing es la máquina de Turing con un oráculo, donde el oráculo sabe todo, quién sabe cómo. Pero lo que queremos aquí es tener explicaciones y una explicación tiene que estar ensamblada con un sistema de conocimiento. Y los sistemas de conocimiento sí te pueden decir hasta dónde saben y hasta dónde no, como el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. O sea, te dice, mira, yo sé que no voy a poder predecir, pero te voy a dar una probabilidad, una nube de probabilidad de que el electrón va a estar aquí. Entonces te lo está explicando y no te está diciendo, no, pues quién sabe por qué, porque va a depender de que se le ocurra a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos con esos términos como metafísica, porque si se asume que simplemente no sabemos y que la respuesta está en lo que no sabemos, pues the truth is out there, ¿no? Entonces, eh, por eso ser cuidadosos porque buscamos explicaciones que poco a poco irán llegando, ¿no? Creo que en el pasado muchas de las cosas que hoy en día se saben, pues eran inimaginables
Y yo creo que en un futuro también las cosas que hoy no sabemos van a decir, ay, pobrecitos, no sabían nada, ¿no? Qué primitivos en el siglo XXI. Gracias. Creo que había una última por allí y pues ya porque no sé qué hora será. Ah, sí, retomando lo de la inteligencia artificial general, a ver, voy a tratar de plantear la pregunta primero y después me explico. Sería algo así como de que si no ve una limitación a una inteligencia artificial general, el hecho de que precisamente, como hemos comentado, no tiene esta voluntad propia, ni cuerpo, etcétera. Y lo estoy pensando más o menos como en el sentido de que, pues, por ejemplo, Wiener tiene en el libro de Dios y Golem, como esta advertencia de que si uno le dice a la inteligencia artificial un objetivo, pues lo va a tratar de implementar de la forma en la que la vea más eficiente, ¿no? Sea por ejemplo, matando a una persona. Pero por el otro lado, por ejemplo, tenemos el libro de Antonio Caso, que es La existencia como economía, desinterés y caridad. Entonces, por ejemplo, yo pensando en cómo podríamos diseñar una inteligencia artificial que se alinee a nuestros objetivos como humanos, pues digo, quizás la forma más objetiva sería un ser que tenga caridad, es decir, que minimice su beneficio y aumente el costo, bueno, su pérdida hacia el otro, ¿no? Justamente como que él lo define así la caridad. Si yo doy una limosna, por ejemplo, yo pierdo de mí, no gano nada y al contrario, me perjudica, ¿no? Quizás, por ejemplo, un ser así, entiendo que sería beneficioso. Sin embargo, me parece que justamente programarlo así tendría la limitación de que como no tiene voluntad propia, no puede pasar ese umbral de inteligencia. Sí, yo creo que eso que planteas es correcto. No creo que exista la inteligencia artificial general sin voluntad propia. Pero la voluntad propia tiene necesariamente que tener principios, podemos llamarle valores, ¿no? O si quieres, políticas o prioridades. Y que esas en teoría se pueden programar. Pero justamente es lo que decía hace unos momentos, ¿no? ¿Cómo sabes tú si una programación de estas prioridades no conduce a algo que no queríamos, como en 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Lo óptimo para que se lleve a cabo la misión sin contratiempos es eliminar a la tripulación de la nave, porque van en contra de llevar a cabo bien la misión. Entonces la máquina no era malvada, simplemente los eliminó porque era la parte débil del éxito de la misión. Y yo preguntaría también, nosotros como humanos, ¿no? A veces qué tipo de decisiones tomamos, ¿no? Si realmente decidimos sin sesgo, si decidimos también en detrimento posiblemente de otros, ¿no? Bueno, quizás nosotros no, pero imaginemos un humano malvado, ¿no? Un Kim Jong-un o no sé, Hitler, ¿no? Que tomó decisiones que afectaron a muchos negativamente. Pero ojo, a otros también los afectaron positivamente, por eso eran queridos, ¿no? Entonces, básicamente te preguntaría también cuáles son tus motivaciones a la hora de tratar de optimizar algo. Y creo que como humanos todos tenemos un montón de motivaciones y a veces no sabemos ni qué es mejor. Como eh, el simple dar una limosna o no, ¿no? Tú das una porque pobrecito y es que necesita, o no porque estoy fomentando que nada más estén pidiendo dinero y entonces aumenta la pobreza en lugar que la disminuya porque no busca trabajo, porque ya es suficiente trabajo para él pedir limosna, etcétera. O sea, es un montón de cosas que ni siquiera tenemos los elementos completos para decidir. Y creo que como humanos ni siquiera lo hacemos, o incluso nos comportamos de manera intermitente. Incluso nuestras propias políticas de comportamiento son variables a lo largo de nuestra vida, como también decían por allá, ¿no? Entonces, pues realmente eso es lo que nos hace humanos. Y a lo mejor no tomamos siempre decisiones racionales ni las más óptimas. Ahí está la parte en la que radica la humanidad y también ahí está porque no estamos peleando todo el tiempo. O sea, es bueno y malo, pero es lo que nos hace humanos finalmente. Y si queremos inteligencia artificial general, ya finalmente la pregunta es, ¿qué tanto queremos que se parezca a eso que a nosotros nos hace ser humanos? Podemos extraer y quitar la parte humana de una inteligencia artificial y si se la quitamos entonces no va a tomar decisiones desafortunadas para nosotros los humanos porque ya se va a diferenciar más. Entonces, todo eso quedan como preguntas al aire, ¿no?
básicamente, ¿qué queremos? Entonces, el preguntarnos esto hoy es importante porque nos estamos dedicando a crear estos sistemas en el futuro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Le vamos a hacer entrega de una constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la rama estudiantil IEEE del Centro de Investigación en Computación, otorga la siguiente constancia a Francisco Irán Calvo Castro. Se otorga la presente constancia por su destacada participación como ponente magistral en la tercera Escuela de Verano de Ciencias Cognitivas Computacionales y Procesamiento de Lenguaje Natural.